Hola de nuevo, soy yo otra vez. Hoy es 7 de abril de 2026, es martes, según recuerdo. Así que, básicamente lo que les muestran al principio de este video, esa introducción con el señor Hexert, con el señor Trump y con ese analista de Francia y cosas por el estilo, no son síntomas, son indicios muy claros, por decirlo así, manifestaciones de la completa descomposición de la civilización occidental y la incapacidad total del sistema político de los Estados Unidos para funcionar correctamente. Y tenemos a un lunático, de hecho, al mando. Bueno, no un lunático solo. Por ejemplo, la idea de los subhumanos, no solo los judíos, quiero decir, no se limite a eso, es encubierto, y los Estados Unidos, esencialmente Washington, Distrito de Columbia, están infestados de este tipo de gente. Los Estados Unidos, como ya dije, no son un país soberano, es un país que está totalmente controlado por el lobby israelí, y ellos, como vieron ustedes mismos en Gaza, no les importa. No les importa que chicos y chicas estadounidenses vayan allí y mueran, por ejemplo, en Irán, luchando obviamente por Israel. Y así el señor Trump, quiero decir, remata esto con otra asombrosa, por así decirlo, confesión. Es un, ay, Dios mío, eso es lo que promete. El hombre está completamente desquiciado. Y ahora tenemos que hablar, obviamente, sobre la posibilidad de la 25ª enmienda. Miren esto. Esto es lo que promete hoy. Una civilización entera morirá esta noche y no volverá jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio total de régimen, donde prevalecen mentes distintas, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá ocurra algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién sabe? Esta noche sabremos, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo, 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán finalmente a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Esto lo escribe un loco, un hombre que perdió totalmente el contacto con la realidad. Y, sí, especialmente si miran atentamente cómo Mark Levin, uno de los principales comentaristas a favor de Israel, ya saben, por alguna razón lo llaman conservador, trata a Trump como su chico del Shabbat. Quiero decir, este tipo no tiene voluntad propia, no tiene principios, y si alguien se pregunta por qué es así, es por una combinación de factores. Y vamos a llevar esto a otro nivel, aparte de la vergüenza del señor Hexert, que nunca superó el nivel de suboficial en su mentalidad, y mucho menos tiene conocimientos más allá de ese nivel. No entiende qué es la estrategia, y toda su supuesta educación militar, aparte del fraudulento programa de entrenamiento de oficiales de reserva, no prepara a oficiales reales para la guerra moderna ni para comprender las realidades. Tenemos al tipo que probablemente sacó todo su conocimiento militar de su despliegue policial en Afganistán y, por supuesto, de la Biblia de Scofield. Eso es básicamente en lo que muchos de estos tipos creen en muchos aspectos. Esto es un fenómeno cultural en los Estados Unidos. Realmente se guían por la Biblia. Y si creen que solo es el señor Hexert, quiero recordarles, para los que aún no lo recuerdan, que durante la era de George W. Bush, fueron 2 mandatos presidenciales durante los cuales ocurrió el 11 de septiembre. Y luego, claro, se desató la llamada libertad iraquí en 2003, que al final fue un desastre. Los informes matutinos para el señor Bush hijo se le presentaban, incluso por escrito, en hojas con membrete que llevaban como encabezado citas de la Biblia. Si crees que esa es la forma correcta de llevar una política realmente laica, y mucho menos de desarrollar una estrategia que, por supuesto, tiene que considerar la religiosidad y la fe de la gente, entonces tengo un puente que venderte, solo efectivo. Y ahora tenemos, bueno, incluso los medios del Reino Unido empiezan a decir cosas así. Me refiero a que esto es The Guardian, y esto es lo que opinaban ayer, creo, que la caótica guerra de Trump contra Irán
La ha llevado a su sexta semana porque está luchando contra un adversario que no entiende. Eso es crucial. La maquinaria de Washington no está diseñada para entender nada. Es básicamente hoy una enorme lavandería. Y cuando preguntas a gente con un mínimo de sentido común y mucho menos conocimientos profesionales, como pasó con el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, bueno, Randy Georgie, que ahora está retirado. Si tienes ese tipo de conocimiento, no deberías postularte. No deberías postularte porque al final de cuentas de eso no se trata todo esto. Esto es lo que en realidad Israel y el lobby israelí le han hecho a los Estados Unidos. Y sí, ni siquiera quiero usar la famosa cita de Henry Louis Mencken sobre que, esencialmente, la Casa Blanca al final, ya sabes, estará adornada por un auténtico idiota. Trump no es solo un idiota, aunque en realidad lo es. Muchos, por alguna razón, piensan que si tuvo, ya sabes, 7 o, no sé, 6 bancarrotas, eso de alguna manera indicaría su genialidad. Obviamente no. La práctica, la evidencia empírica, demuestra todo lo contrario. Lo que tenemos ahora es que no solo es inmoral, es peligroso, y además es peligroso porque él está controlado por un poder que no actúa en interés de los Estados Unidos. Ese poder actúa en interés de Israel. ¿Y adivina qué? Mira cómo Israel está siendo, en cierta medida, retirado de la agenda, sobre todo por los medios tradicionales. No quieren, básicamente, publicar tantas noticias sobre Israel que está completamente indefenso. Fue reducido a una pulpa sangrienta. Y ahora tenemos la situación de las fuerzas de defensa de Israel atrapadas en el sur del Líbano, y aún descontando un poco los datos que vienen de Hezbollah. Sí, perdieron allí toda una brigada acorazada. Explotados, destruidos, hablan de algo del orden de 134 tanques Merkava, sin contar el personal, que han sido volados allí. Y cuando miras esos Merkava que avanzan contra las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, surge una cosa, una pregunta. Inmediatamente viene a la mente, ¿qué pasa con los mangas? ¿Y qué hay de esa protección antidrón, al menos la básica? No, tienen esos Merkava que van con, ya sabes, torretas macizas y piensan que, como se creen pueblo elegido, probablemente no les pasará nada. Su Dios, sea cual sea, probablemente los protegerá. Y entonces, por supuesto, se encuentran con cosas desagradables, como el Cornet, que no le importa lo bueno que sea tu tanque. Te volará la torre. O tienes drones, que Hezbollah tiene en gran número, y simplemente destruyen tus tanques. ¿Y el resultado? ¿Qué es eso? ¿Imprudencia? No, es incompetencia. ¿Y una idea? Bueno, si miras lo que cometieron en Gaza, tienes que entender que lo que se hizo allí fue genocidio. Fue una atrocidad a escala industrial. Y esto fue simple y llano narcisismo. Convirtieron Gaza, esencialmente, en un campo de concentración, y todo esto frente a los supervivientes del Holocausto. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, pues, una situación con esta, obviamente, llamada Operación de Búsqueda y Rescate en Irán, y tanta gente ya ha hablado de esto que, ya sabes, deben considerar que, esencialmente, la versión de los hechos del gobierno de Estados Unidos no es exactamente cierta. Y hay muchas versiones. Permítanme decirlo así. Soy lo bastante profesional. No soy un gran profesional, pero soy lo bastante profesional como para entender que detesto las especulaciones. Solo sé una cosa. Hay tantos agujeros en esta versión de los hechos presentada por Trump y por el señor Ratcliffe, básicamente el director de la Agencia Central de Inteligencia. La gente se ríe abiertamente ahora porque simplemente no cuadra.
Pero hay algo que quiero mostrarles que explica por qué tengo dudas. ¿Y saben qué? No es solo los agujeros en el fuselaje y las alas de esos AC-130J. Y no, es esta fotografía que quiero mostrarles aquí. Miren esto. Como pueden ver, esto es más probablemente la cola. Podría ser el borde de ataque, pero no parece serlo. Parece más bien la cola, sí, porque no pones al ejército de Estados Unidos en el borde de ataque. Así que es la cola de un helicóptero AHC's Little Bird que uno de los C-130J estaba transportando. Lo llevaba. Eso significa, si miran bien, incluso considerando el tipo de lente usado para la foto, que estaba bastante lejos de la situación desastrosa de esos C-130J quemados y destruidos. Y esto es la cola de uno de esos helicópteros. Como pueden ver, tiene claramente agujeros provocados por fuego externo o por armas ligeras y probablemente incluso por una ametralladora de calibre bastante grande. Y eso significa que ese helicóptero fue derribado. No hubo colisión entre ellos. Aparece ahora la versión de que esos dos C-130 se colisionaron entre sí. No, claramente fue abatido. Quizá incluso se usó. Pero como pueden ver, bueno, explotó. Y aquí está. Esto indica que allí hubo un tiroteo muy intenso. Y los hechos reales de esta llamada operación no los sabremos por mucho tiempo. Y yo, como ya dije, soy lo bastante profesional para no sentarme a especular, ofreciendo una versión tras otra. Puede haber muchas versiones, créanme, pero definitivamente no salió según lo planeado. Y pase lo que pase, Irán no es ningún principiante. Y otra vez, tienen que entender, señor Ratcliffe, toda esta camarilla de Trump, estos neoconservadores rabiosos, ya saben que básicamente son criminales de guerra, muchos de ellos. Solo saben de relaciones públicas. Realmente no saben. La Agencia Central de Inteligencia ya no sabe cómo espiar. No tiene cuadros cualificados para entender de verdad lo que ocurre. Y no estudian, como incluso dice The Guardian. El señor Trump, obviamente, el Trump colectivo, no solo él, probablemente ni siquiera entiende los hechos básicos sobre el terreno, no entienden con qué se están enfrentando. Nunca lo hicieron. Y aquí está el tema que quiero enfatizar de nuevo, y del que hablaré hasta la saciedad. Miren la operación militar especial. Miren quién la planificó. Fíjense qué pensaban sobre Rusia y sobre el señor Putin y demás. Esas personas no tenían ni idea. Y sí, una de las razones por las que no tienen ni idea en este caso es que en Estados Unidos no hay auténticos especialistas en Rusia. Ninguno. Cero. No me vengan con que John Bersheimer sabe algo sobre Rusia. No sabe nada al respecto. No sabe nada sobre la guerra. Y eso se aplica en todos los ámbitos, incluso a los que en Estados Unidos llamarían realistas, realistas geopolíticos. No son realistas. No tienen ni idea de nada cuando se trata de asuntos fuera de las fronteras de Estados Unidos. Y ni siquiera ellos entienden lo que en realidad se ha convertido Estados Unidos en los últimos 30 años, porque se ha degenerado por completo en todos los aspectos, industrial, político, cultural y militar. En lo militar, nunca fue lo que pretendía ser. Empecemos por eso. Y como resultado tenemos esta catástrofe esencial que se desarrolla en la vida política, cultural y social de Estados Unidos. En lo económico, es desastroso. Y la administración Trump en Estados Unidos está asfixiada. ¿Significa eso que los soldados estadounidenses son malos? No, no son los mejores del mundo, pero son suficientemente buenos. Hay muchos valientes y muchos profesionales allí. Algunos de ellos, bueno, tienen agallas de acero, pero eso no convierte al ejército de Estados Unidos como sistema en algo muy eficaz. Y lo vimos cuando hablamos del Estrecho de Hormuz, y estamos hablando, por ejemplo, de la Armada de Estados Unidos. Las afirmaciones de Irán, otra vez, no lo olviden. No se puede dar por hecho
Nada de lo que se informa hoy, sobre todo en los medios tradicionales e incluso en los medios alternativos, que tampoco tienen una imagen clara. Yo no lo sé, pero intento deducirlo desde el punto de vista de las tendencias y dinámicas políticas. Y yo, sin duda. Nero. Evidentemente, Irán hizo que una de esas unidades expedicionarias marinas, a bordo de un buque de asalto anfibio con cubierta para helicópteros, se desplazara hacia el fondo del Océano Índico porque está amenazada por misiles antibuque. Y aún Irán puede lanzar drones de largo alcance contra ese buque, incluso solo con fines de disuasión, no necesariamente para atacarlo directamente. Así que tenemos una reconfiguración completa, no solo del orden mundial en general. Entendemos que es esencialmente un nuevo punto de bifurcación civilizacional, si se quiere. Pero, militarmente es un tipo de ejército completamente distinto. Y ustedes mismos vieron que Estados Unidos literalmente no puede hacer nada porque tiene equipos y una organización obsoletos. Tiene activos extremadamente sobrevalorados y carísimos que no pueden sostenerse. La física y las matemáticas básicas del modelo de Salva, que es un modelo discreto que explica el combate de misiles y los intercambios de misiles. Y sí, tiene que ver con la defensa aérea, que no funciona. También tiene que ver con esos objetivos de gran tamaño y muy lentos para los misiles antibuque. Y entonces todo esto es simplemente, quiero decir, es una catástrofe para la administración Trump. Y por si eso fuera poco, veamos los resultados inmediatos. Por más que especulen, por más que intenten desesperadamente, como pueden ver, el precio del petróleo hoy está, bueno, miren esto, y esto es el precio del petróleo, que no quepa duda. Es, esencialmente, también la web que representa a los especuladores y a un montón de idiotas que repiten todo tipo de evangelio que es básicamente falso, proveniente de Wall Street y de otras bolsas. Y aquí ven que incluso, si miran el crudo Brent, hace unos 30 minutos cotizaba, esto es papel, no se equivoquen a 110 o 111 dólares. ¿Por qué es importante? Si además miran cuando, última hora, el director de la Agencia Internacional de la Energía dice que la actual crisis energética es peor que 1973, 1979 y 2022 juntos. Sí, es mucho peor porque es civilizacional y Estados Unidos está siendo totalmente despojado de su autoproclamado estatus de hegemón, que en realidad nunca fue tal, principalmente mediante chantaje y, ya saben, la amenaza de acciones militares por parte de fuerzas que, por decirlo suavemente, realmente no pueden, por decirlo amablemente, sobre la situación económica de Estados Unidos o los problemas que tiene. Así que lo que tenemos aquí es un momento muy interesante que, además, contradice, bueno, este precio del petróleo, lo que solo refuerza mi argumento y lo refuerza, esencialmente. Ni siquiera pueden confiar esos números, porque el Brent, como ven, cotizaba hace media hora a 111. Es papel. La realidad es, incluso Bloomberg lo informó hace unas horas, porque ahora seguramente habrá subido más. El precio del petróleo ruso Eurus ha subido a máximos en 13 años. El costo del petróleo ruso supera ahora los 116 dólares por barril, el nivel más alto desde 2013. Esto ocurrió en un contexto de alza de los precios mundiales del petróleo por la agravación del conflicto en Oriente Medio. El precio del crudo Eurus que se exporta desde el puerto ruso de Primorsk en el Báltico alcanzó los 110 por barril. Bloomberg, citando a la agencia británica de precios Argus Media el 2 de abril, escribe que el precio alcanzó un máximo en 13 años. Ahora seguro está mucho más alto y otra vez es como un círculo. Nos remite a lo que está pasando con estos procedimientos absolutamente disparatados en Estados Unidos. Así que, y esto, otra vez, es The Guardian. Vuelvo a citar a The Guardian. Un lunático desatado. Políticos de Estados Unidos reaccionan a la amenaza cargada de palabrotas de Trump contra Irán. ¿Se acuerdan de eso del «vete a la mierda»? Hablaremos de esto.
Y no son solo Marjorie Taylor Greene o Bernie Sanders. Quiero decir, él es un fraude. Totalmente vendido. Se vendió hace mucho tiempo. Pero también gente como Jay Kingsloss, representante demócrata y veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dijo en Fox News Sunday que Irán reconoce eso. De hecho, el control del estrecho les es aún más vital estratégicamente que el desarrollo de un arma nuclear. Estratégicamente, esta guerra ha sido un fracaso, añadió. Eso explica, bueno, básicamente por qué están en pánico. La guerra está perdida y no pueden esencialmente cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahora tenemos, otra vez, la amenaza de que cierren Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Eso sería una catástrofe a una escala que el mundo no ha visto antes. Y tienen que tener en cuenta lo que está pasando con todo eso. Esto tiene ramificaciones profundas. Ya las estamos sintiendo. Por si alguien no lo sabe, en el estado de Washington está cerca de $6. En realidad, el diésel ya está, dependiendo de cómo conduzcas, es 6 y pico. En Los Ángeles, sabemos que está, ¿qué? $9 por galón. Así que, sí, existe la opinión general de que cuando el precio medio por galón en todo Estados Unidos, alrededor de $5, la economía deja de funcionar correctamente. Nos estamos acercando. Esto es lo que la agenda, hacer a Estados Unidos grande otra vez de Trump, no ha cumplido con quienes votaron por él, yo incluido. De hecho, entregó todo lo contrario. Vendió el país a Israel por completo. De modo que ahora está completamente controlado políticamente por Israel y por el lobby israelí. Y sí, nada, económicamente, es ruinoso para Estados Unidos. Y en lo que respecta, claramente, a Europa, como oyeron, ese muchacho de Francia, ese es el tipo de, sé que lo tienen en Francia. Eso significa que Europa depende completamente de Estados Unidos, especialmente en lo militar. Sí, lo sabemos. Yo escribí 4 libros sobre eso. Son chihuahuas. No pueden hacer nada al respecto, salvo, obviamente, aumentar la financiación del rearme o lo que sea. Así que, bueno, no les va a ayudar. Y esa es otra historia totalmente diferente. Entonces, ¿dónde nos deja todo eso? Bueno, ¿cómo decirlo? Incluso el New York Times, y ese es el resultado. Porque les digo una cosa, la operación militar especial, por ejemplo, hizo que Rusia volviera hacia su superpotencia global. No es que no lo haya sido antes. Rusia siempre fue, potencialmente o de hecho, una auténtica superpotencia mundial. Pero desde la crisis ucraniana de 2014-2015, 2014, recuerden que escribí que Occidente ni siquiera sabe que ya ha perdido, especialmente Estados Unidos, porque son incompetentes en todos los frentes. Mira esas cosas, lo que dicen y proclaman, es simplemente unos aficionados, ¿sabes? Así que el New York Times dice que la guerra está convirtiendo a Irán en una gran potencia mundial. Oh, absolutamente, porque a diferencia de la operación militar especial, donde Estados Unidos se esconde detrás de la carne de cañón ucraniana, Irán obligó de verdad a Estados Unidos a enfrentarse de frente junto a Israel, ese pequeño chihuahua que se cree una potencia mundial. Y por tanto el resultado era predecible, tal como se había pronosticado. Pues lo siento por decirlo, ¿sabes? Y sin falsa modestia. Lo dije hace mucho tiempo porque, bueno, la gente normal no mira la capitalización ni las acciones en la bolsa. La gente normal mira los números reales. Miran los hechos y las dinámicas, que, claro, algunas dinámicas militares implican muchísimas cosas complejas que hay que estudiar en academias militares, que normalmente te dan un título de ingeniero, es decir, un grado de posgrado. Y además tienes la licenciatura en ciencias militares. Eso es, por ejemplo, lo que yo tengo. Y eso es lo que tiene la mayoría de la gente en el ejército ruso. Por eso existe el Estado Mayor y hay personas de la talla del señor Gerasimov o del señor Rutskoy, que es el jefe de la dirección principal, la dirección operativa principal.
Así que mira esas cosas, sí, ligas totalmente diferentes, especialmente si lo comparas con Pete Hudson. Y estoy de acuerdo, por mucho que no me guste el Partido Demócrata, el tipo, el congresista, tenía toda la razón. Es una vergüenza. Pero ese es el tipo que Trump necesita. Y ese fue el que le impuso el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Y sí, eso es lo que tenemos. Tenemos al gobierno israelí, esencialmente, dirigiendo este país. Hay cierto estrato de los llamados estadounidenses que, esencialmente, son herejes, que creen toda esa basura de la Biblia de Scofield, y su lealtad está con Israel, no con Estados Unidos. No les importa cuántos chicos y chicas estadounidenses mueran por Israel, siempre que, según su herejía, sean transportados al paraíso cuando todo se descontrole en la tierra. Sí, no quiero comentar más sobre esto. Volvamos un poco a la operación militar especial, porque, obviamente, intento mantener mis videos, como saben, en unos 30 o 35 minutos, pero quiero decir esto. La última vez que hablé del cañón autopropulsado Yatzin de 152 milímetros, en realidad hubo dudas en la gente en los comentarios que decía ¿por qué lo llamas genocidio? Es Yatzin, sí, Jacinto, sí es Yatzin. Pero desde el momento en que fue adoptado como básicamente su cañón de primera línea en el ejército soviético, ya lo llamaban genocidio, es un nombre en broma para el Yatzint, y así se le llama genocidio, y sigue causando estragos junto con otros cañones autopropulsados como el más sofisticado EMSTA-S, y sigue causando estragos en las posiciones ucranianas. Y si miras hoy, el recuento de hoy es ya lo habitual. Como pueden ver, el matadero funciona sin parar y hoy vuelve a estar alrededor de 1,300. Sí, probablemente estarán reclutando. Ya están reclutando a mujeres, pero por ahora no las obligan. Pero pronto probablemente las forzarán, igual que lo que los tzakabuters llaman la busificación. Y si miramos Konstantinovka, pueden ver por sí mismos que Konstantinovka está siendo bombardeada. Es una localidad muy importante. Es una ciudad que, de hecho, incluso en 2022, tenía una población de alrededor de 80,000 personas. Y si miras ahora lo que ocurre en Konstantinovka y su mapa, verás que no pinta bien para las defensas ucranianas. Los rusos la están rodeando. Bueno, es algo típico de los rusos. ¿Sabes qué? Llega al bolsillo, córtalo y luego empuja. Destruir lo que quede. Como puedes ver, la lucha está dentro de Konstantinovka. Y otra vez, es solo cuestión de cuán rápido la liberen los rusos, porque no hace falta apresurarse. Se trata de salvar las vidas del personal ruso, y no hay, como ya he dicho muchas veces. Y para quienes acaban a mi canal, y hay quienes por primera vez descubren lo que intento decir aquí. Repetiré que en 2022, el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa de Rusia, obviamente, recibieron órdenes de gente como Putin y otros miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, el órgano más estratégico e importante del gobierno y del control en Rusia, que, como repito, liberaron al señor Gerasimov y a las Fuerzas Armadas rusas de su calendario. Dijeron, háganlo, todo el tiempo que haga falta, y como ustedes quieran. Así que nuestra tarea es darles un marco político y geopolítico que les permita hacerlo con calma y salvando al máximo al personal ruso. Y eso fue confirmado por el señor Putin. Dijo que no tenemos que hacer esas grandes ofensivas, esas flechas rojas que podríamos llevar a cabo. ¿Para qué? Quiero decir, tenemos que movernos despacio y eliminar, no solo aniquilar físicamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también salvar al personal ruso. Y quiero recordarles una frase del famoso mariscal soviético, mariscal del Ejército Rojo Malinovsky.
Él fue ese hombre que, bueno, búsquenle el currículum. Dijo que si puedes ocuparte de las líneas enemigas, básicamente reventándolas desde lejos, hazlo. No uses a tu personal. Si no, los responsabilizaré. Esa es casi la cita exacta de Malinowski. Así que eso es exactamente lo que está pasando. Y la gente que no lo entiende, y hay muchos trolls, intentan inventar todo tipo de tonterías, como, oh sí, lo llevan haciendo 4 años. Sí, ¿viste las cifras? Sí, esas son las cifras que sacudieron al mundo. Pero de nuevo, como ya dije, no puedes explicarle a Morín que es Morín, porque él es Morín. Y eso es todo. Básicamente ahí queda. Bueno, una obviedad. Y esto, en conclusión. De esto es de lo que ya empiezan a hablar personas del mundo empresarial estadounidense. Douglas Cass, evidentemente uno de los altos directivos de un gran fondo de cobertura. Y mira de qué escribe. ¿Recuerdas? Puedes leerlo tú mismo. Disculpe, señor presidente, potos en la casa, pero el maldito estrecho de Hormuz estaba malditamente abierto al paso antes de que ustedes malditamente empezaran a lanzar el ataque con bombardeos contra Irán. Ahí lo tienes. Ya ven, la gente empieza a entender. Y bueno, ¿qué puedo decir? Vivimos en un mundo que está atravesando cambios enormemente profundos. Y antes de concluir, quiero insistir otra vez. Lo he repetido muchas veces y lo repetiré de nuevo, una y otra vez. Lo que estamos viendo ahora son los últimos salvos de la Segunda Guerra Mundial. A los que no lo entienden, lo repetiré otra vez. Fue la Unión Soviética, la sangre y el sacrificio del pueblo soviético, lo que destruyó la máquina militar nazi y dio al mundo, en particular a la civilización occidental, el respiro que, durante 75 años, ésta desperdició tan gravemente que hoy estamos ante el fin del Occidente tal como lo conocíamos. Y esto era lo que quería contarles hoy. Y como siempre, si les gusta lo que hago, por favor suscríbanse a mi canal. Y los que puedan, por favor apóyenme en Patreon o invítenme a un café. ¿Qué más puedo decir? Que tengan un buen resto de semana. Hablamos luego, chicos. Adiós.